Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es el Día Internacional de la Convivencia en Paz, decretado así por las Naciones Unidas. Convivir en paz, dice el texto de las Naciones Unidas, un proceso necesario para el desarrollo sostenible. La paz no solo es la ausencia de conflictos, dice la ONU. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo, en el que se promueve el diálogo y se solucionan los conflictos con un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, en su resolución 72130, declaró el 16 de mayo, es decir, el día de hoy, como el Día Internacional de la Convivencia en Paz, enfatizando la importante función de la sociedad civil, incluidos el mundo académico y los grupos de voluntarios, en el fomento del diálogo entre religiones y culturas, y alentando a que se apoyen medidas prácticas que movilicen a la sociedad civil, como la creación de capacidad, oportunidades y marcos de cooperación. Hoy es pues este día. Por supuesto, a nosotros los venezolanos esto nos suena de una manera completamente diferente. Vivimos ya 20 años, casi una generación, de un proceso de destrucción sistemática de la convivencia precisamente. Esta situación nos ha convertido en escépticos militantes en relación a la posibilidad de convivencia y mucho más de convivencia en paz. Sin embargo, hay un tema que es crucial, que es básico en este enunciado de las Naciones Unidas. Desarrollo sostenible y convivencia en paz son parte de un mismo proceso. Es decir, no va a haber desarrollo sostenible, es decir, no va a haber prosperidad, es decir, no va a haber fin de la crisis si no hay convivencia en paz. Puede haber resolución del problema del poder, ¿cómo no? Podemos tener, en vez de una autocracia roja, una autocracia de otro color, ¿cómo no? Y esa autocracia de otro color, para mantenerse, después de haber desalojado del poder a un tipo que van a quedar con una gran cantidad de armas, con una gran cantidad de dinero y también con una gran cantidad de nexos con organizaciones terroristas de la región y del mundo, como la guerrilla colombiana o como Hezbollah. Entonces, esa nueva autocracia que se instaure va a tener severos problemas para conservar la gobernabilidad y tendrá que hacerlo a sangre y fuego. Es decir, va a seguir el conflicto y donde hay conflicto, dicen las Naciones Unidas, no hay desarrollo sostenible, es decir, no hay prosperidad económica. Para decirlo en términos venezolanos, no habrá entonces fin de la crisis, habrá otra dimensión de la crisis, seguramente más compleja, seguramente más sangrienta incluso, pero no fin de la crisis. Por eso es muy importante también comentar una noticia que ayer fue hecha pública, entre otros por el periodista Nelson Bocaranda Sardi. Nelson Bocaranda es, como todos sabemos, una persona muy bien informada, que aunque el régimen ha tratado de desmentirlo una y otra vez, recuerden ustedes aquella crisis cuando la enfermedad de Chávez, sin embargo, Nelson siempre ha estado en capacidad de demostrar
la veracidad de las fuentes que maneja. Bueno, Nelson Bocaranda Sardi ayer habló en sus runrunes de un proceso de incipiente negociación entre factores representantes del gobierno y factores vinculados a el campo democrático venezolano. A propósito de esto, tuvimos este intercambio, esta conversación que ahora compartimos, repito, con Nelson Bocaranda Sardi. De inmediato la ponemos al aire. Hoy es el Día Mundial de la Convivencia en Paz. Esto significa, bueno, la cultura de la interacción, del diálogo, de la negociación. Como ya muchos han advertido, negociación y diálogo no quiere decir agarrarse de las manos y cantar las mañanitas juntos, no. Precisamente se negocia, se dialoga con el adversario, y de eso hay cualquier cantidad de ejemplos en la historia. Ayer un super periodista venezolano, nuestro amigo y maestro Nelson Bocaranda Sardi, dio un tubazo muy importante, informó sobre un presunto, vamos a decirle, presunto proceso de exploración o de negociación entre factores del gobierno y factores vinculados a la oposición. Tenemos en línea precisamente a Nelson Bocaranda Sardi. Nelson, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Cuéntanos. No, chicos, siempre es un honor y un orgullo estar contigo, así que tranquilo. Mira, bueno, yo creo que podríamos decir que esto es como una especie de tanteo a ver si el agua está fría o está caliente, pero que ha sido muy positivo porque eso no es una cuestión improvisada. Primero que hay que reconocer que el gobierno de Noruega, ese país ha sido siempre una excelente anfitrión para negociaciones, desde la FARC hasta que se te ocurra en Europa, en conflictos regionales y todo. Es una gente que tiene en su genes, en su sangre, el ayudar a negociar, el ayudar a conversar entre enemigos o a ponerse de acuerdo con la gente. Una gente que le tocó negociar desde los nazis hasta los comunistas, desde los soviéticos hasta la ultraderecha. Es decir, bueno, eso para reconocer la calidad de negociación que ha tenido Noruega a través de los años. Es quizás el país que se caracteriza por ser un país de negociadores, de negociaciones, que no quiere decir esto que sea rendiciones, ni no. Aquí lo que hay ahorita es una posibilidad de empezar a conversar para salvar el país, salvar la vida de muchos venezolanos. Es decir, siempre se ha dicho que las guerras arrancan y después hay que hacer una negociación para la paz. Aquí se quiere arrancar con una negociación entre a la guerra, que por cierto ha sido como exageradamente promovida a través de voceros en el norte y en muchas partes, porque creían que con esa amenaza solo iban a partir del estamento militar. Pero bueno, el cuento es que sí hay una mesa, no se han reunido hasta hoy, a esta hora, no he sabido que se hayan reunido las dos partes, pero fue la primera parte que fueron los Gerardo Blay, está ya Gerardo Blay, está también Fernando Martínez Mótola, que ha sido uno de los artífices del equipo que tiene a su alrededor Guaidó, y también está Efraín González. Es decir, hay una variopinta representación de la política venezolana, la política democrática o de los políticos democráticos o demócratas, y estaban esperando, es lo que también me enteré, que iban a hacer Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, y Jorge Rodríguez, el ministro de muchas cosas, el que iba a negociar por parte del gobierno, o que iba a participar en ese prediálogo, esos encuentros allá en Noruega. Hay que decir, por cierto, porque siempre que hay que buscarle un poquito de la vuelta picante. Allí están sentados en la mesa Fernando Martínez Móstola y Gerardo Blay, dos acusados por Jorge Rodríguez en una cadena donde decían que era de Grupo Cocún, que por cierto fue un invento tan mal hecho y tan sin documentación ninguna que murió esa misma noche. Ni siquiera hubo prohibición de salida ni juicio, nadie. Salieron antes, todos, 3 de los 7 que estaban, se fueron perfectamente los 3 de la mañana sin problema ninguno. Así que para que tú veas que aquí hay demasiado chongo por parte del gobierno, muchas mentiras, como esta noche dijo Maduro que iba a empezar el nuevo plan de ser una potencia en maíz. Bueno, el cuento es que están allá, esperan si las cosas funcionan bien, por eso habían pedido que no se dijera que estaba ya en Noruega, pero ya creo que ya se regó bastante la situación y la realidad, y empiezan cuando sea conveniente. No hay fecha exacta ni día,
una reunión es un lineamiento muy serio de que no es claudicar por un lado, no es dejar que se respete a los diputados, ni a la asamblea, ni las elecciones del 2015, nada de eso, la que te ha tocado a ti ser el artífice de ese triunfo. Todas esas cosas están en el tapete para ser respetadas. Entonces, nada, yo creo que tenemos que tener un poquito de fe en medio de tanta incredulidad que nos rodean, de tanta trampa por parte del gobierno, y sobre todo cuando el gobierno se siente también ahora, por más que haga toda la guerra y esfuerzos para demostrar la fuerza que tiene y todo eso, que está cada vez más arrinconado después de lo que ha querido hacer o ha hecho con los diputados electos en el 2015, que es el democrático. La Asamblea Constituyente no tiene ninguna validez, legitimidad ni nada. Entonces creo que el momento ha sido muy propicio para poder, Dios quiera que avancemos en no matarnos entre los venezolanos. Finalmente, Nelson, estamos conversando con Nelson Bocaranda Sardi, periodista venezolano, que dio ayer la primicia de este proceso de tanteo, de encuentro entre representantes de los factores en la pugna política por el poder en Venezuela. Finalmente, Nelson, más allá del tema de los partidos políticos, más allá del tema de los liderazgos, tenemos el tema de la ciudadanía. Hay un clima de no solo incredulidad, sino incluso aversión, descreimiento de todo lo que significan las herramientas democráticas de lucha. Hay gente que ya no solamente no cree en el diálogo, sino que ni siquiera cree en el voto, independientemente de cuáles sean las condiciones. ¿Cuál es tu mensaje como demócrata aprobado, como luchador por la libertad de expresión que toda Venezuela conoce? Bueno, vale, que tenemos que tragar eso y exigir, eso sí, que se nos informe, que se nos respete, y creo que se tiene que respetar tanto como han respetado a los otros intermediarios, como la gente que se ha hecho causa de esta situación venezolana, como es el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de los gobiernos de la Unión Europea, países como el Grupo de Lima. Es decir, toda esa gente fue informada al más alto nivel de ese plan de encuentro en Noruega. Así que aquí lo que sé es que no ha jugado sucio, ha jugado muy limpio con toda la gente que ha estado apoyando la causa venezolana. Entonces, yo creo que hay que tener, ya que hemos tenido tantas decepciones, yo entiendo que estemos a veces picado culebra, pero yo creo que hay que tener un poquito de fe. Esos tres venezolanos que están ahí, más los otros dos del gobierno, pero los tres que uno conoce bien y que son gente decente y honesta, no van a permitir que esto se convierta en una guachafita y nada, si las cosas no van a funcionar, lo dirán de inmediato. Así que yo creo que hay chance de que logremos la paz y salgamos de esta situación tan terrible, y sobre todo que hoy también salieron estas declaraciones, estas decisiones de los Estados Unidos de prohibir vuelos y todo, y los vuelos que más le han pegado al gobierno no son los de las líneas comerciales, para que sepan, yo otro vasito, le duelen mucho los aviones de Cine, de PDVSA y todas las avionetas que tienen con matrícula estadounidense, los enchufados y zares del régimen, que tienen sus avioncitos con la letra N parados en Maiquetía. Así que esa decisión no es solo de los comerciales, todos los vuelos privados de aviación general también están incluidos en esa prohibición de irse para sus villas y sus casas en los Estados Unidos y en Europa. Nelson, como siempre dando primicias, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido esta mañana del jueves. Tú sabes que se te aprecia y se respeta mucho, así que buena suerte y éxito para el país. Un gran abrazo, Nelson, igualmente. Esta fue la entrevista que ahora más temprano sostuvimos con el periodista venezolano Nelson Bocaranda Sardi. Está dando suficiente información y material, o sea, no solamente identifica, incluso con nombres y apellidos, a las personas que estarían allá haciendo esta exploración, por llamarlo de alguna manera, previa a un intercambio, a una negociación política entre factores vinculados a la oposición y representantes del gobierno, sino también nos da un dato muy importante. Nos dice, repito, esta información que da Nelson Bocaranda Sardi, que todos los factores de la comunidad internacional que han estado apoyando la lucha del pueblo democrático venezolano, todos esos factores, el gobierno norteamericano, la Unión Europea, el Grupo de Lima, el gobierno de Canadá, todos esos factores están en conocimiento previo y al más alto nivel de esta diligencia
emprendida. Repito, es la información que acá nos acaba de dar Nelson Bocaranda Sardi. Debo recordarles a ustedes, por un lado, que Noruega tiene una relación muy estrecha con Estados Unidos, al punto de que Noruega forma parte de la OTAN, de la Organización del Atlántico Norte, pero también Noruega es vecino de Rusia y hay allí, por esta razón, una relación bastante más estrecha que la que otros países puedan tener con este otro factor importante de la mesa geopolítica, donde también se ventila el tema venezolano. Así, con información de primera mano, entonces nos vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Dentro del campo de la psicología de la salud está la psico-oncología, que es el estudio psicológico o es la acción del psicólogo en el campo de la oncología. Entonces se busca abordar los problemas emocionales, los problemas psicológicos que pudiese presentar la persona que está vivenciando un problema oncológico. No solamente si tiene un problema, sino también para la prevención de los mismos también. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El agua contaminada pues produce todos estos cuadros, no solamente diarreicos, ahorita tenemos un brote bastante importante de hepatitis A que también es transmitido por el agua contaminada. Entonces son muchas enfermedades que son transmitidas por el agua que no estamos previniendo en este momento. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y de inmediato vamos a escuchar un sonido que les juro no es un programa humorístico. Les juro, no se trata de el chigüire digital ni nada por el estilo. No, esto es parte de una cadena denominada Venezuela Productiva, que el señor Maduro Moros en el día de ayer nos obligó a escuchar. Son apenas 34 segundos, no se preocupen. Escuchemos las palabras entonces del señor Maduro Moros en la cadena de ayer. Recuperar la producción, que cada vez hay que producir más. Ahora la clave, ministro de Agricultura, es que haya maíz. Para poder hacer harina de maíz, tenemos que elevar la producción de maíz amarillo, maíz blanco. Tenemos que autoabastecernos, tenemos que lograrlo. Es la forma, ¿cómo derrotamos el bloqueo económico? Soya, produciendo carne, produciendo huevos, produciéndolo todo. Vamos, Venezuela, a producir, vamos, queridos compatriotas, vamos. Sí se puede, Venezuela, vamos a producir. Es por nuestra patria que lo hacemos. Bueno, esto fue el señor Nicolás Maduro Moros en el día de ayer, pues. Vamos a producir, que sí se puede, dice él, ¿no? Y era la impresión entonces que todos los problemas de abastecimiento que tiene hoy el país
son consecuencia de que los venezolanos no queremos producir, que no nos da la gana producir, que estamos echados esperando que el maná caiga del cielo. Para contrastar estas expresiones del señor Maduro Moros con opinión calificada, repito, este no es un programa para hacer propaganda, este es un programa para compartir información relevante a los efectos de que usted que me está escuchando pueda conformarse un criterio propio y sólido en relación a lo que ocurre. Buscamos una opinión, repito, calificada, sólida. Tenemos en línea a la ingeniero agrónomo Marian Martínez, quien ya en alguna ocasión, Marian fue la primera persona a la que yo entrevisté que nos dijo, tengan cuidado, que dentro de 3 meses una sopa de zanahoria les puede costar 30.000 bolívares. Y eso nos pareció muchísimo en aquel momento. Pero nos explicó, Marian, exactamente cuál era el conjunto de cosas que se habían hecho y sobre todo las que no se habían hecho para que nos encontráramos con una situación como esa hace más o menos 2 años tanto. Por eso buscamos el criterio de esta experta venezolana en materia agroalimentaria. Marian, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión te merece esto que acaba de decir en el día de ayer el señor Maduro Moros? ¿Es ciertamente producir un acto de voluntarismo o es parte de un proceso? Te escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Tenemos problemas en la conexión con Marian Martínez. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí me escuchas? Ahora sí te escuchamos, Marian. Te preguntaba, ¿producir es un acto de voluntarismo puro y duro, como sugiere el señor Maduro Moros, o es parte de un proceso que implica, un conjunto de requisitos y de acciones que hay que hacer en determinados tiempos, además? Te escuchamos. Bueno, Chubo, buenas gracias buenos días y gracias por la invitación para compartir con tu audiencia. A eso le cae un refrán, soy muy amiga de los refranes, pero le cae perfecto un refrán: deseos no peña. La agricultura es un proceso organizado y planificado, sobre todo para los ciclos que se nos vienen, que es el ciclo de norte-verano, que es el ciclo en que inician las lluvias. Gran parte de las siembras de maíz, sorgo, maíz y arroz que se siembran en este ciclo, que son los elementos básicos más importantes de la dieta básica del venezolano, que es maíz blanco para la masa de harina pan o harina de maíz. El arroz, que es el arroz paddy que normalmente consumimos en Venezuela, y otros elementos de producción extensivos que se aprovechan el ciclo de lluvia que comienza las primeras semanas de mayo en distintas regiones del país. Ese ciclo ya se perdió. ¿Sí? Desde el 10 de abril, Fedeagro, en un comunicado muy dramático, notifica al país que el ciclo se perdió. ¿Por qué se pierde un ciclo de producción tan importante como este? Bueno, porque durante meses no hubo el abastecimiento de fertilizantes. Debemos recordar que el fertilizante, la producción de fertilizante y la distribución de fertilizante en Venezuela está absolutamente monopolizado por los organismos del régimen de Nicolás Maduro. Están monopolizados por Agropatria o por Pequivem, y estos no han llegado a los productores, ni en la cantidad, ni en el volumen, ni en la distribución adecuada que se necesita que estos productos lleguen a los genes de los productores para que estén disponibles para el momento de preparar los suelos e incorporarlos a los. Entonces, si eso no ha ocurrido, es muy difícil que los productores puedan tener la cantidad necesaria para la siembra. Y lo mismo ocurre con la semilla. No tenemos fertilizantes, no tenemos semilla, y asúmele a esto la escasez severa de repuestos, combustibles y aceites para las máquinas que hacen estas siembras. Nosotros no estamos hablando aquí de un conuco, estamos hablando de cientos de miles de hectáreas que deben de sembrarse en Venezuela. Para que tengamos una idea,
para abastecer el consumo de maíz blanco en Venezuela en un 100%, que es el que va directamente al consumidor como enharinada de maíz, necesitaríamos aproximadamente unas 800.000 hectáreas de maíz. El año pasado se sembraron aproximadamente 350.000 hectáreas, o sea que quedamos con un déficit de 700.000 aproximadamente. Lo mismo ocurrió en el arroz el año pasado, y este año se estima que si el año pasado tuvimos un déficit, que ya llevamos 3 o 4 años desde que tuvimos la conversación, sistemáticamente hemos tenido déficit de siembras porque no hay suficientes insumos para hacerlo. Bueno, este año va a ser peor. Estamos conversando con Marian Martínez, experta venezolana en este tema agroalimentario, ingeniero agrónomo. Marian, citas con propiedad el comunicado de Fedeagro. Ciertamente Fedeagro advirtió esta situación. Ahora, a mí me extrañó profundamente ver un comunicado de Confagán. Confagán es uno de estos organismos creados o promovidos, impulsados por el régimen para dividir a los productores. Recordemos la Federación tradicional de los productores pecuarios venezolanos es Fedenaga. Bueno, ellos crearon e impulsaron Confagán, pero Confagán advertía que se había perdido el ciclo de siembra, que se había perdido toda esta situación. Entonces, mi pregunta es la siguiente, Marian, estamos conversando con Marian Martínez. Eso que dijo ayer Maduro Moros, teniendo incluso a sus propios ingenieros y a sus propios dirigentes del ámbito del agro, haciéndole este mismo señalamiento, eso que hizo ayer Maduro Moros, ¿qué es? Si él sabe que técnicamente ya se perdió el ciclo de cosecha. ¿De qué estamos hablando? Porque dentro de 2 meses, así como hoy, un limón puede llegar a costar 3.000 y 4.000 bolívares, un limón, bueno, dentro de 3 meses, en virtud de esta situación, los niveles del costo de vida del venezolano serán astronómicos. ¿A qué se debe ese tipo de afirmaciones desde el poder totalmente a contrapelo con la realidad de la siembra? Mira, es difícil calificarlo de qué, porque hace mucho tiempo esto dejó de estar en manos técnicas, hace muchísimo tiempo. Para mí es un anatema. Yo no entiendo cómo un país cae en manos, en el sector productivo cae en manos inexpertas totalmente. No es de ahorita. Llevamos muchísimos años durante el régimen de Nicolás Maduro y durante lo que pudo haber sido el gobierno de Hugo Chávez, en que no ha habido políticas agrícolas que fomenten verdaderamente la producción dentro del país. Pareciera que el interés sistemático ha sido fortalecer las mafias que importan todo. Recordemos que el régimen importa todo, o sea, importa el maíz blanco, el maíz amarillo, la soya, y la vende a la agroindustria. Entonces pareciera que el interés es favorecer productores en otras partes del mundo y no favorecer a los productores en Venezuela. Esto no es una política de ahorita, esto ha sido una política sistemática desde hace por lo menos unos 10 años, probablemente antes, un poco antes todavía había un cierto criterio de producir en el país y había una política de tratar de mantener la producción interna del país, pero ya tenemos como 10 años en que esto dejó de ser así. Desde el año 2014 aproximadamente no se trae semilla en las necesidades que tiene el país para la producción. Desde hace 3-4 años la producción de fertilizantes en el país cayó a la nada. Prácticamente una de las cosas más difíciles de conseguir, algo que tú conseguías en cualquier tienda agrícola del país, era conseguir un saco de fertilizantes. Eso pasó
a ser mucho más escaso que conseguir 1 kilo de azúcar. Y pareciera que la política ha sido no favorecer la producción interna, sino favorecer la importación. Cosa que contradice lo que dijo el señor Nicolás anoche en esa cadena, porque hasta el pernil, que era lo que al final él ofertaba en su propuesta de que ahora vamos a producir todos los perniles que se importan en diciembre, pues yo lo dudo muchísimo, porque no solamente es producir el pernil. Para tú producir el pernil tienes que tener alimento concentrado. Para tú tener alimento concentrado tienes que tener soya sembrada, soya producida aquí en el país. Para tú tener el alimento concentrado tienes que haber tenido suficiente maíz amarillo producido aquí en el país. Entonces, no es nada más que decir, bueno, ahora sí voy a producir todos los cochinos. Puedes tener todos los millones de cochinos o cerdos en las granjas, pero si no tienes los alimentos, no vas a tener al final los perniles en el mes de diciembre. Para haber tenido la producción de perniles aquí, debemos haber comenzado a pensar eso a mediados del año pasado. Es que los sistemas de producción agrícola no salen debajo por deseo de magia, por deseo de alguien que lo diga porque lo hizo. Eso es un acto de magia. Los procesos de producción agrícola son planificados y necesitan disponer nuevamente, como lo decimos al principio, de todos los insumos que se requieren para la producción con el tiempo necesario para que estén disponibles en el momento en que los va a necesitar el agricultor. Marian, no es tan sencillo. no, te agradecemos, el tiempo se nos agotó, pero te agradecemos profundamente que nos hayas dado esta clase, que no solamente fue una clase sobre el tema agroalimentario, sino también una clase acerca de la decencia que deben tener los voceros públicos cuando se dirigen al país. Era Marian Martínez, experta agroalimentaria venezolana, ingeniero agrónomo, quien nos, no es que contradice lo que dice Maduro, no, sino que lo desmonta, ¿no? Y nos ubica en una realidad tremenda. La política agroalimentaria del régimen solamente produce dos cosas: comisiones para unos pocos y hambre para la inmensa mayoría. Y eso no es un error, no es que pasó algo, no es un defecto, no es que tuvieron un traspié, no, eso es un diseño. En eso tienen más de 10 años. Esa es la respuesta del país a las cosas que ayer dijo el señor Nicolás Maduro Moros. Agradeciendo nuevamente la gentileza a la experta venezolana Marian Martínez, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ayer hubo sesión de la Asamblea Nacional. Sí, hubo sesión. A pesar de los pesares, a pesar del militarismo, a pesar del saboteo del régimen, a pesar de la estrategia del miedo instrumentada por el gobierno, a pesar de todo eso, nuestros representantes populares electos en aquella inmensa victoria del año 2015 sesionaron. En el curso de esa sesión hubo un planteamiento muy importante hecho por el representante del Estado Sucre, Robert Alcalá. Robert Alcalá es hoy hombre de noticia por dos razones. Primero, por una muy seria, muy trágica incluso denuncia que hizo sobre cosas que están ocurriendo en el Estado Sucre, concretamente en el municipio de Valdés, en Guiria. Y también por una jornada de protesta que va a ocurrir no solamente en Cumaná, sino en todo el oriente a propósito del tema de la UDO. Dejemos que sea el propio Robert Alcalá quien nos explique, en primer lugar, en qué consistió la denuncia que hizo ayer en Cámara Plena. Robert, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Muchas gracias a ti por estar pendiente siempre del oriente del país y de nuestro Estado Sucre. Mira, la realidad es que el 23 de abril partió un bote pesquero, un bote peñero de la pesca artesanal de apenas 10 metros de largo con dos motores de Guiria, allá en el municipio de Valdés, con destino a Trinidad. Este bote partió con 23 personas de lo que fue alguna vez el puerto internacional de Guiria, el más importante que había en el estado y que hoy día está acabado el país. Y ese peñero partió a las 10 de la noche. Bueno, naufragó en alta mar, naufragó en la zona de Boca de Dragón, una zona muy peligrosa, y pues, tuvimos nosotros acceso a la información de Protección Civil y resulta que ese bote que partió con 23 personas, bueno, montó otro grupo de personas en Playa de Sal y en otros sitios como Intrigo el Puente para llevarlas a Trinidad. ¿Qué pasó? Bueno, los pescadores artesanales rescataron en principio a dos personas, una muchacha y al capitán de la embarcación, y salieron los pescadores artesanales de madrugada a la búsqueda de estos paisanos que estaban náufragos en alta mar. Bueno, resultó que rescataron en total 9 personas con vida y una muchacha de 16 años, de apenas 16 años, una joven sin vida, una joven que dejó a una niña de apenas 6 meses en Guiria con su abuela. Bueno, la mayoría de los tripulantes, de los pasajeros de bote, eran mujeres jóvenes, casi todas, algunas 5 muchachas de estas de Cumaná, el resto de las muchachas de la zona de Pari, específicamente de Guiria, la mayoría. Empezaron las investigaciones, empezó la búsqueda por parte de los pescadores artesanales que, repito, fueron que rescataron a las 9 personas con vida y a esta muchacha muerta. Lo inaudito del asunto es que no hubo, por parte de quienes gobiernan en el país, de la dictadura, no hubo, respuesta a tiempo. Por ejemplo, no hubo una búsqueda aérea el mismo día 24 cuando se supo de la tragedia, sino que fue el 26 cuando se aparecieron con un helicóptero que apenas, dio unas vueltas el 26 y medio día el 27 y luego desapareció el helicóptero. No hubo más rescatados en este naufragio. Y resultó que, lo que dan las investigaciones es que hay una mafia allá en Guiria de trata de blancas, donde se están llevando a nuestras muchachas para Trinidad y Tobago. Aquí llama mucho la atención, primero, como parte un bote que ya es cotidiano en Guiria, según las informaciones que tenemos, desde un sitio donde hay presencia de guardacosta, donde hay presencia de la Guardia Costera. La primera pregunta que uno se hace: ¿quién dio el zarpe a ese bote? ¿Quién autorizó el zarpe? La segunda pregunta que uno se hace: ¿cómo, ante la mirada silente de autoridades, se están dando este tipo de viajes ilegales a Trinidad producto de la situación que hay, de la mafia que hay en el régimen con los pasaportes, y quienes
están, bueno, metidos en este entramado de esta mafia de trata de blancas. Pasajes que pagan hasta de $300 para ir en esos botes hasta Trinidad, proxenetas que operan en la zona que, bueno, le buscan muchachas sobre todo de muy bajos recursos, la gran mayoría de ellas con hijos. Hay un caso de una de ellas que aún continúa desaparecida y dejó 4 niños con una hermana. La mayoría de los casos, bueno, casi todas tienen niños que han dejado, y estas muchachas no han tenido ningún tipo de apoyo. Los familiares de estas muchachas no han tenido ningún tipo de apoyo gubernamental. Lo más extraño es que a estas alturas, desde el 23 de abril en la noche, para casi un mes, y no han aparecido ninguna de las personas, y tampoco han aparecido ninguno de los enseres. Bueno, todos los que vivimos a la orilla del mar sabemos que el mar expulsa lo que no es de él. Han habido en otras oportunidades algunos siniestros, e incluso en las costas de Margarita han ido a parar enseres, han ido a parar partes de embarcaciones, a las costas de Curazao. Y bueno, en este caso el mar no ha expulsado pero ni un par de zapatos, el mar no ha expulsado ni un bolso, ni mucho menos un cuerpo. Y bueno, las labores de búsqueda las paralizó el gobierno. Parece que no le duele que todavía estén 28 venezolanas desaparecidas. Las paralizó totalmente el gobierno. ¿Qué dicen los familiares? Nosotros tuvimos un cabildo abierto como diputado de Sucre, el diputado de Paso y mi persona este sábado pasado allí en Huiria, a pesar de la persecución, a pesar de las amenazas. Bueno, y los familiares dicen que ellos creen que esas muchachas están secuestradas en Huiria, a donde se llevan a estas jóvenes a explotarlas sexualmente en casas de cita, a donde obligan a mujeres a pagar hasta $2.800 para poder ser liberadas, so pena de denunciarlas con el gobierno trinitario, bueno, por estar ilegalmente en la isla de Trinidad. Y aquí hago un paréntesis, porque a los sucrenses sobre todo nos disgusta mucho la actitud cómplice del gobierno de Trinidad. Mira, los trinitarios eran los que venían semanalmente a Sucre, a Huiria, a todo Paria y también a Carúpano específicamente, donde llegaban cerros de Trinidad, y en el pasado eran atendidos con los brazos abiertos, con hospitalidad, como el venezolano. Se llevaban todo, mira, comida, ropa, enseres, bueno, se llevaban todo lo que había en Carúpano y en Paria para Trinidad, y a pesar de que venían bien hediondos aquellos negritos, eran atendidos con cariño en nuestras tierras, y hoy día en Trinidad están dejando al venezolano maltratando. Hay venezolanos presos en Trinidad, violándole sus derechos humanos en condiciones infrahumanas, y hay venezolanos que han sido deportados de Trinidad. Están explotando al venezolano en Trinidad. Y una de las cosas que yo quiero señalar es que este naufragio también es culpa de Nicolás Maduro, que este naufragio que ha querido el gobierno invisibilizar por el hecho de tratarse de un entramado de trata de blancas, de una mafia de trata de blancas, no le quita el carácter que tiene. Aquí es producto de la crisis social que está viviendo el venezolano, del hambre que están pasando las muchachas, de no tener cómo mantener a sus hijos, que caen en manos de estas proxenetas que le meten, le siembran villas y castillos en la mente, y deciden irse en alta mar a buscar qué hacer para mantener a sus hijos. Si en algo nos faltaba parecernos a Cuba, bueno, ya lo tenemos náufragos también en Venezuela, específicamente en nuestro estado. Hay, en principio, hubo 18 detenidos, hoy día quedan 12 detenidos, entre ellos el capitán de la embarcación. No entendemos cómo el primer ayudante de esa tripulación, el primer ayudante del capitán, está libre. No entendemos cómo los familiares están aterrorizados y están recibiendo amenazas de la mafia de trata de blancas en Huiria, mafia donde hay involucrados de la Fuerza Armada Nacional y mafia donde hay involucrados del CICPC de Valdés. Entonces es una situación totalmente alarmante, una tragedia, Chugo, que tiene conmocionado no solamente a Huiria, sino a todo el estado Sucre, y que debe ser objeto de conmoción de toda Venezuela y del mundo, y que ha sido invisibilizada producto de la crisis política que estamos viviendo. Así es. Robert, estremecedor todo lo que nos estás diciendo.
Pasemos al segundo tema muy rápidamente porque se nos agota el tiempo. Entiendo que para hoy está convocada una movilización no solamente en Sucre, sino en todo Oriente, en todos los estados donde hay núcleos de la Universidad de Oriente, porque sigue invadido, sigue tomado el rectorado de la UDO por un muy pequeño grupo de agentes oficialistas. ¿Eso es correcto? ¿Está convocada para hoy esa movilización? Mira, sí, está convocada en todo el oriente del país una movilización por parte de los budistas, de los universitarios. La Universidad de Oriente es la universidad que más abarca territorio en Venezuela. El 66% del territorio está en 5 estados, con 5 núcleos y con 4 extensiones. Es una de las obras más grandes que hizo la democracia en el oriente del país. Y todos los orientales le debemos mucho a la Universidad de Oriente. Yo aprovecho para denunciar a través de tu programa, mira, que eso es sencillamente un entramado, una estrategia que tiene el gobierno, donde está involucrado el Ministerio de Educación Superior, donde está involucrado el representante del Ministerio de Educación Superior ante el Consejo Universitario, el ciudadano general comandante de la SODI Sucre, el gobernador del estado Sucre, el profesor Neilí, el rector de la universidad inexistente de la seguridad. Pretenden tomar la Universidad de Oriente para montar una universidad de la seguridad y esta toma del rectorado. Los robos que están ocurriendo en el núcleo de Sucre son parte de ese entramado. Puedo asegurarte que el alcalde de Cumaná ha chantajeado a las autoridades rectorales de la universidad, bueno, con el hecho de decirles que le pueden brindar seguridad a la Universidad de Oriente si le entrega unos edificios de la universidad al gobierno para montar la Universidad de la Seguridad. Nosotros nos preguntamos por qué no la montan en el antiguo IUT, que lo tienen cerrado y ahí tienen suficiente planta física. ¿Por qué no construyen? Y lo que hacen es destruir, porque quieren acabar con la universidad que es ícono de los orientales y que nació en Cumaná. Entonces hoy hay una manifestación, esa toma del rectorado es parte de ese entramado de la dictadura de querer quedarse con la Universidad de Oriente, de querer acabar a la Universidad de Oriente como han querido acabar las universidades autónomas en Venezuela y las universidades que han formado a venezolanos para venir a poner universidades que solo lo que siembran es la ideología comunista, la ideología dictatorial del gobierno. Robert, te agradecemos. Perfecto. Te agradecemos profundamente, Robert, toda esta información. Era el diputado Robert Alcalá, representante del pueblo del estado Sucre ante la Asamblea Nacional, dándonos estas dos informaciones terribles. Por un lado, la existencia de una banda de trata de blancas. Dice el diputado Robert Alcalá que de esa banda participan elementos de la Fuerza Armada Nacional y elementos del 6CPC de el municipio Valdés, capital Guiria, en el estado Sucre. Y por otro lado, nos dice que la razón profunda de la toma, del secuestro, de la invasión al rectorado de la Universidad de Oriente es una operación de extorsión para tratar de arrebatarle a la Universidad de Oriente parte de su patrimonio físico para poner a funcionar una universidad pirata del gobierno. Todo eso y mucho más lo dijo acá el diputado Robert Alcalá. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor.
En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos de la Fuerza de la Unión con el tiempo contado para decirles dos cosas. Primero, como bien advertía Nelson Bocaranda Sardi en la primera entrevista que hicimos en este programa, la sanción de Estados Unidos de prohibir todo vuelo desde y hacia Venezuela, todo vuelo directo a Estados Unidos, afecta a la boliburguesía y afecta a los enchufados de manera importante, porque no solamente se trata de los vuelos comerciales, sino también de la inmensa cantidad de avionetas que tienen ellos acá con matrícula estadounidense y los aviones de Citgo y los aviones de PDVSA que utilizan para ir a visitar sus villas y palacios que tienen en el imperio, que eso sí les importa mucho. Eso es efectivamente cierto, como lo denuncia, como lo afirma Nelson Bocaranda Sardi, pero tengo que decir algo también. Esto afecta de manera severa, de manera grave, los pocos servicios puerta a puerta que habían en funcionamiento entre Estados Unidos y Venezuela. Hay una gran cantidad de emprendimientos de la casi desaparecida clase media venezolana que funcionaban a partir de traer insumos por esa vía y también, muchos otros requerimientos, a veces incluso elementos médicos o terapéuticos, era por esa vía que llegaban. Esto hay que decirlo porque recuerdo yo cuando la oposición venezolana decía con claridad: apoyamos y respaldamos toda sanción que esté dirigida a perseguir y a castigar a los violadores de derechos humanos y a los corruptos, pero no estamos de acuerdo con aquellas sanciones generalizadas que afecten, que deterioren aún más la ya grave situación del pueblo venezolano. Bueno, estamos ahorita frente a una medida que afecta, repito, no solamente a los enchufados, sino también a un amplio sector del pueblo venezolano. Esos servicios puerta a puerta ya eran escasos, ahora desaparecerán o encarecerán tanto sus servicios que posiblemente quedan fuera del alcance, repito, de lo que queda de la clase media venezolana. Con esta reflexión, terminamos el programa de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares, al frente de los controles de todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.